circuito paralelo sin fuente primeramente, ¿verdad? Entonces vean que si lo tenemos paralelo, todos van a tener la misma tensión, que en este caso sería V sub 0. Si tenemos que la corriente en el momento 0 va a ser igual a I sub 0, que es la que pasa por el inductor, esta de acá, vamos a tener que eso va a ser 1 entre la inductancia por la integral desde menos infinito hasta 0 de la tensión. También vamos a tener que la tensión en ese momento va a ser el V sub 0, es decir, la tensión inicial del capacitor. Ahora, poniendo todo esto como si fuese un nodo, esta más esta, tendríamos lo siguiente. Tendríamos que sería la segunda derivada más 1 entre RC de la derivada de V con respecto al T más 1 entre LC de V es igual a 0. Al transformarlas el operador de derivada en S, tendríamos que es S cuadrado, S y esta de acá. Por tanto, vamos a obtener dos raíces igual. Vean que aquí igual nos va a quedar por alfa y por W sub 0. Solo que esta vez en el paralelo sin fuente, el alfa va a ser este de acá y el W sub 0 sí se mantiene. Eso es lo importante. El alfa es el que va a ir cambiando según la configuración. Entonces, vamos a tener igual. Vamos a tener el sobreamortiguado, críticamente amortiguado y el subamortiguado. Igual, cuando el alfa es mayor que el W sub 0, vamos a tener el sobreamortiguado. Vamos a tener exactamente lo mismo, dos raíces reales negativas. Cuando es críticamente amortiguado, vamos a tener dos raíces iguales. Entonces, este es el que nos va a quedar A1 más A2 por T, y a la menos alfa T. Y cuando es subamortiguado, vamos a tener que el alfa igual va a ser menor que 0. Vamos a tener dos raíces complejas conjugadas, ¿verdad? Que sería esta de acá. Con respecto al WD, que sería este de acá. Y igual nos va a quedar como son conjugadas. Vamos a trabajar la fórmula de Euler. Entonces vamos a trabajar con coseno y con seno. Ahora, cuando ponemos una respuesta escalón en un circuito RLC serie, es decir, cuando ya metemos una respuesta, vean de qué nos va a quedar, de que esto de acá, a la hora que hacemos la malla o la rama, como quieran llamarlo, o el lazo, aplicando la ley de tensión de Kirchhoff, tendríamos esta fórmula de acá, L de I, para obtener esta tensión que sería por I, V que sería el capacitor y el VS. Por tanto, aquí despejamos que la corriente va a ser C de V de T. Cuando trabajamos un escalón dentro del circuito RLC serie, lo que vamos a obtener es esta, más bien acá. Entonces, como tenemos esto de acá, ahora si transformamos esto acá, vamos a tener que esto sería con respecto al dv, y aquí tenemos que es di, entonces esta nos va a quedar el dv al cuadrado, sería esta acá, más esta acá, más esta acá, sería entre esto acá. Vean que ese LC es el que nos va a dar de esta de acá, a la hora que la metemos acá. Vean. Si aquí tenemos la derivada, entonces esto tendríamos que derivarlo nuevamente. Entonces nos va a quedar C de la segunda derivada de la tensión con respecto al tiempo. Entonces aquí nos quedaría LC de la segunda derivada. Lo dividimos todo entre LC para quitar este LC de acá, que es lo que hacemos en este punto de acá. Ahora, esto va a ser lo mismo que la respuesta transitoria y la respuesta en estado estable. O lo que es lo mismo, la respuesta en estado estable es cuando ya ha pasado muchísimo tiempo y vamos a volver a llegar al VS. Vean de que al final vamos a tener que entonces la respuesta transitoria sobre amortiguada, la respuesta transitoria críticamente amortiguada y la respuesta transitoria subamortiguada. Entonces, los valores de las constantes A1 y A2 se obtienen de las condiciones iniciales, tal cual lo trabajamos con los circuitos en serie. Tenga en cuenta que la tensión y la corriente son la tensión a través del capacitor y la corriente es a través del inductor, respectivamente.
Por consiguiente, la ecuación solo aplica para determinar la tensión, pero una vez conocida la tensión del capacitor, hacemos la derivada para obtener la corriente, que sería lo mismo que la corriente a través del capacitor, el inductor y el resistor. Así pues, la tensión a través del resistor va a ser V es igual a IR, mientras que la tensión en el inductor va a ser V de L, que es L de I de T, lo que ya hemos venido trabajando. Entonces vean de que en el caso de la respuesta total vamos a tener el VS más la respuesta transitoria, el VS más la respuesta transitoria, el VS más la respuesta transitoria. Ahora, cuando trabajamos la respuesta escalón en un circuito paralelo, vean de que lo que tenemos es que si esto se cierra en cero, por aquí va a estar pasando esta, ¿verdad? O más bien esta es que se abre, perdón. Cuando esta se abre en ceros, nada más nos va a quedar de aquí para acá. ¿Qué pasa en ese momento? Respuesta escalón de un circuito de RC. No, sí, esto es que. Ajá, si esto se cierra, nos quedaría aquí. Ajá. Si esto se abre, se nos conectaría acá. Ajá. Entonces es que se conecta. Ahora, entonces, esta corriente, si analizamos el nodo de arriba y esto está abierto, esta corriente se va a ir en la resistencia, en la inductancia y en la capacitancia. La corriente en la resistencia va a ser la tensión entre la resistencia. La corriente en el inductor va a ser la I y la corriente del capacitor va a ser C de V de T, ¿verdad? Que va a ser I de S. Ahora la tensión va a ser L de I de T. Entonces, yo voy a meter aquí el L de I de T, ¿verdad? Entonces me va a quedar L entre R de I de T, la I se mantiene, y luego acá como es un dV, de esto lo vamos a tener que entonces derivar nuevamente, entonces nos va a quedar LC de I al cuadrado desde T. La segunda derivada de la corriente con respecto a la tensión, al tiempo, eso va a ser igual al I de S, que es lo que nos va a quedar acá. Vean que ese LC es el mismo, ¿verdad? Que teníamos acá, entonces lo dividimos para que la DI nos quede sin nada. Entonces lo que nos va a quedar es esto de acá. Ahora, vean de que vamos a tener lo mismo, vamos a tener la respuesta en estado estable, cuando ya llegamos completamente a cuando ha pasado demasiado tiempo, pueden verlo como cuando ha pasado demasiado tiempo, cuando estamos ya en estado estable, o cuando ya han pasado los 5 tiempos, es decir, ya estamos o cargados o estamos descargados, y la respuesta transitoria, es decir, cuando se empieza a cargar o cuando está conectada a la fuente. Entonces, igual vamos a tener los tres casos: sobreamortiguado, críticamente amortiguado, subamortiguado, pero en este caso con las tensiones. Ahora, el I de T va a ser esa que va a ser la transitoria más la de estado estable. Entonces, vamos a sacar igual las constantes A1 y A2 a partir de las condiciones iniciales de la corriente y la derivada de la corriente, pero una vez conocida la corriente del inductor se puede hallar la tensión, lo cual es lo mismo que la tensión a través del inductor, el capacitor y el resistor. Así la corriente a través del resistor va a ser esta acá, la corriente IR va a ser V entre R, mientras que la corriente del capacitor va a ser C de V de T. Entonces, para un circuito de segundo orden general, tienen que tomar en cuenta estas tres cosas. Lo primero, determinar las condiciones iniciales. Chicos, esto es súper importante, saber cómo determinarlas y el valor final. Se desactivan las fuentes independientes y se encuentra la forma de respuesta transitoria, es decir, lo que llamamos respuesta natural, cuando quitamos las fuentes independientes, aplicando la ley de tensión y la ley de corriente. Una vez obtenida la ecuación diferencial de segundo orden, se determinan sus raíces características, dependiendo si la respuesta está sobreamortiguada, subamortiguada o críticamente amortiguada, que obtiene el X de T con los constantes desconocidas, es decir, si es sobreamortiguada, subamortiguada o sobreamortiguada, ustedes escogen ahí cuál es la respuesta correcta. Se obtiene la respuesta en estado estable, es decir, cuando ya se tiende a infinito. Y la respuesta total se halla
cuando sumamos tanto la respuesta transitoria como la respuesta en estado estable. Por último, se determinan las condiciones asociadas con la respuesta transitoria imponiendo las condiciones x0 y dx de 0 determinadas en el paso 1. Yo sé que la teoría es bastante rápida, pero ¿tienen alguna duda de esto?